y vamos a conversar la opinión de IDEA Internacional en la persona de su representante en nuestro país, el señor Percy Medina. Lo vamos a tener después de un buen tiempo, pero siempre su opinión y su comentario son oportunos y necesarios en un escenario en el que aparentemente se están favoreciendo con nombre propio a todos los partidos políticos que esperan competir en las elecciones del 2022, y creo que resulta sumamente importante estas elecciones, considerando que el presidente Castillo en Perú Libre no las tiene bien, y eso se está comprobando en la gestión del Ejecutivo. Pero vamos con el especialista, ya lo tenemos en línea. Bienvenido, Percy, bienvenido a Ánfora. Muy buenas tardes, es un gusto siempre estar con ustedes. El comentario, Percy, y el nuestro también, sobre todo por la experiencia y que la comprobamos en nuestra labor periodística de algunos lustros. Percy, ¿cuál es la opinión? Estas elecciones internas que han sido borradas para estas elecciones, la democracia partidaria también estaría en juego. ¿Cuál es el comentario del especialista? Bueno, yo creo que es una lástima que se hayan eliminado las primarias, porque era una oportunidad para democratizar la selección de candidaturas, ¿no? Los partidos están obligados a tener un mecanismo para seleccionar a sus candidatos que sea un mecanismo democrático, y hasta ahora lo que se ha utilizado han sido elecciones internas de sus afiliados, conocidas como un militante, un voto, o elecciones a través de delegados. Pero la verdad es que cuando uno evalúa cómo se han utilizado estos mecanismos, no ha sido un uso satisfactorio. Entonces se buscó tener un mecanismo más participativo, más democrático en la selección de las candidaturas, en la nominación de las candidaturas. Y este mecanismo que la ley acogió son las primarias. Lo que ha hecho el Congreso, debido a que los plazos no permiten en este momento una realización fácil de las primarias, es suspender por esta vez, por la elección del próximo año, suspender las elecciones primarias. Y lo que se habría... No sé si me escuchan bien. Perfectamente, perfectamente. Con la imagen perdón. nomás hay una pequeña distorsión, pero con el audio está perfecto, Percy, adelante. Ah, ya. Parecía, bueno, en la transmisión siempre hay problemas. O puede haberlos. Bueno, venía diciendo que lo que se ha hecho es suspender para el proceso del 2022 la vigencia de las primarias, y se regresa a la situación anterior, que es la posibilidad de que los partidos escojan entre elecciones un militante, un voto, o elecciones a través de delegados. Y los problemas que hemos visto en el pasado en relación con estos dos mecanismos son de muy poca participación de los afiliados. Hemos visto elecciones en las que han participado menos del 5% de los afiliados totales del partido, 1%, 2% en algún caso. Lo cual evidentemente no es pues representativo de la militancia de estas organizaciones, ¿no? Y en el caso de los delegados hemos visto que el número de delegados en algunos partidos ha sido muy pequeño, 12, 15 delegados, cosa que evidentemente tampoco es representativo de todo el conjunto de delegados. Entonces, creo que lo que tenemos por delante es un escenario en el que habría que tratar de lograr que la selección de los candidatos en este nuevo mecanismo que se va a utilizar ahora, que en realidad no es un nuevo mecanismo, sino, a ver, lo que habría que tratar de lograr, para decirlo directamente, es que el antiguo mecanismo que se ha venido utilizando se utilice de una manera diferente para tener resultados diferentes también. Y esos resultados diferentes tienen que ser más participación de los afiliados, más transparencia y más competencia interna, porque otro rasgo que hemos visto en los procesos electorales es que se daban entre una sola lista, entonces no había competencia. Si se logra hacer eso,
podremos tener elecciones internas más representativas. Correcto, y eso pasa también entonces, Percy, por la decisión de los partidos políticos, la propia decisión de los partidos políticos, que eso lo vemos bastante difícil porque por la debilidad de los partidos políticos. Vamos a tener más de lo mismo entonces hasta el próximo año. ¿Esa es la apreciación también que comparte Percy? Creo que ese es el riesgo que tenemos y por lo tanto es importante instar a los partidos, urgir a los partidos por hacer un proceso de selección de candidaturas diferente al que ha habido en el pasado. Si repetimos lo que hemos tenido en el pasado, vamos a tener procesos electorales con muy poca participación y con baja legitimidad interna también. Porque si participa el 3% de los afiliados, comprenderán ustedes que, digamos, la adhesión interna de la propia gente del partido con esas listas, pues disminuye, ¿no? Porque uno no siente que hayan respondido a un proceso dinámico, interno. Eso requiere que los partidos abran espacios internos de diálogo, de conversación, de debate, que haya competencia, que no haya listas únicas, que el número de delegados, si se opta por la opción de los delegados, que no es la mejor, creo que la mejor es la de un militante, un voto, pero si se opta por delegados, por lo menos que sean asambleas grandes de delegados, las que elijan, y no asambleas de 10, 12, 15 personas, ¿no? Que son poco representativas. Creo que hay cambios que se pueden hacer en el proceso interno que podrían mejorar un poco el perfil de estos dos mecanismos que se utilizan, que como sabemos hasta el momento no han sido mecanismos adecuados ni efectivos. Sí, y creo que también en esa situación, Percy, de la decisión interna de los partidos políticos, las únicas, me puedo equivocar, pero en todo caso el comentario tuyo va a ser más importante, que con algunas excepciones de la izquierda, partidos de la izquierda, Juntos por el Perú, me parece que y Vamos Perú, han hecho elecciones internas, primarias en el escenario anterior, pero después el resto de partidos políticos están en esta situación de cascarón. ¿Esta es correcta la apreciación o compromete a todos los partidos? Sí, la gran mayoría de partidos han hecho elecciones a través de delegados, y en todos los casos de las elecciones de delegados se han hecho con lista única. Entonces, ha habido muy poca participación de los afiliados, porque no han nombrado directamente las listas, sino que ha sido un grupo de delegados, que como ya he señalado, ha sido un grupo muy pequeño de delegados en muchos de los partidos. Y luego, ni siquiera ha habido competencia, sino que han tenido los delegados que elegir entre una sola lista, con lo cual prácticamente lo único que han hecho es bendecir algo que ya les fue entregado cocinado, ¿no? Entonces creo que las condiciones para realizar un proceso así pues no son las mejores. Correcto, totalmente. Lo que han hecho en todo caso ha sido santificar, entre comillas, las listas que ya están manejando. Vamos a dar oportunidad a nuestros televidentes, si nos permites, Percy, para el comentario también, porque están ingresando comentarios interesantes. Torres Osnayo dice: esta ley es un retroceso en la democracia peruana. No se podía esperar nada bueno de este Congreso capitaneado por la señora Alba Prieto de Acción Popular. ¿Es un retroceso? ¿Lo ves como un retroceso, Percy? Yo creo que sí es un retroceso, porque se buscaba un mecanismo más participativo. Pero bueno, también es verdad que hay muchas razones para esta decisión. Una de ellas es que los organismos electorales han señalado que los plazos ya están muy cortos como para poder realizar las primarias. Yo creo que es una pena, sin duda es un retroceso, pero por lo menos yo espero que se tomen las medidas al interior de los partidos para que ese retroceso no signifique regresar a una situación en la cual sean las cúpulas las que designen
los candidatos. O sea, todavía hay espacio para algo intermedio. No será algo tan participativo como en las primarias, pero por lo menos que no sea como en el pasado, un espacio en el que son las cúpulas partidarias las que designan los candidatos. Exactamente. Tenemos otro comentario desde Estados Unidos, nos dice producción, una compatriota, Ida Samamé. Lo que está pasando es el presidente por no saber ejercer su autoridad y tener la debida capacidad y responsabilidad de elegir un gabinete idóneo con sólidos principios morales y que gocen de responsabilidad y credibilidad. Se está refiriendo al tema del ministro, del Consejo de Ministros y del ministro Barrenzuela, pero de todas maneras es un comentario de nuestros televidentes. Volviendo al tema electoral, al tema que estamos tratando, Percy, que quisiera un comentario también con respecto a, ayer hemos entrevistado al doctor Javier Verástegui, que junto a Modesto Montoya, conocido más modesto que el doctor Verástegui, científicos peruanos que han lanzado ya, está en camino el partido político, Partido de la Ciencia del Perú, Participe. ¿Cuál es el comentario? Porque aparentemente, de acuerdo a lo que ha dicho, al ideario y a los principios más importantes que ha dado a conocer en una primera entrevista en nuestro programa el día de ayer el doctor Verástegui, es una experiencia y una situación nueva de los partidos políticos en el escenario peruano. Bueno, sin duda hay que renovar la política y que para eso surjan nuevas organizaciones políticas es una buena noticia, ¿no? Hay que desearle suerte. Quizás sí hay que decir que un partido necesita determinadas condiciones para tener efectividad, es decir, no debería ser una máquina electoral, no debería pensarse como un espacio para candidatear y para hacerse elegir, ¿no? Sino tendría que pensarse como una organización que busca convocar personas para hacer política no solamente electoral, sino hacer política en general, ¿no? Lo cual supone pensar el país, escuchar, recoger los problemas, formular propuestas, tener un programa o un ideario, ¿no? Unas ideas básicas de hacia dónde se quiere enrumbar el país en los distintos espacios que ofrecen la oportunidad de elecciones, el ámbito nacional, el ámbito regional, el ámbito municipal. Eso es un partido. Un partido tiene que ser también una escuela para formar cuadros para el gobierno, personas que puedan ir luego a los cargos públicos y ya sean elegidos o designados, porque cuando se gana una alcaldía también hay que nombrar cuadros para administrar esa alcaldía y un partido debería poder proveer de esos cuadros, no para copar, eso es bien importante, ¿no? Los partidos no tienen que copar los espacios con personas a las cuales se les da una chambita, sino tienen que tener profesionales, personas que se especializan en asuntos públicos y luego, si ganan el gobierno, pueden ejercer el gobierno con solvencia, con eficiencia. Sí, ese es un escenario que todavía no lo tenemos, pero creo que Participe, de acuerdo a lo que hemos tenido la entrevista ayer con el doctor Verástegui, está en camino a... Primero, el principio que tienen ellos es el tema de la educación como básico para el desarrollo de ciudadanía y de democracia. Entonces, los mejores auspicios definitivamente con respecto a este partido político dirigido por científicos. En el ámbito internacional, ya en la parte final de la entrevista con el agradecimiento, Percy, en el ámbito internacional existen antecedentes de partidos políticos promovidos por científicos, porque estamos hablando de científicos investigadores principalmente de San Marcos, de la UNI y de algunas universidades del interior del país nacionales, la mayoría que están conformando
este nuevo partido político. ¿Qué antecedente hay en el mundo con relación a un partido político con estas características, Percy? Bueno, en general los partidos tienen que convocar personas de distintas formaciones. Yo me imagino que este es un partido que surge como iniciativa de un grupo de científicos, en fin, pero que seguramente se va a abrir a la ciudadanía en general, porque no hay tantos científicos tampoco en el país como para que solo los científicos hagan un partido. Es decir, no podrá ser un partido de científicos definitivamente. Un partido necesita 25.000 afiliados, necesita comités en todo el país, necesita bases en general que le permitan proyectarse también a los espacios locales y regionales. Entonces seguramente este es un grupo inicial que es el que ha tenido la iniciativa del partido, pero que serán científicos, algunas docenas, decenas de personas, pero que no podrán ser todos los afiliados, y tendrán que convocar a los ciudadanos y ciudadanas en general, ¿no? Porque reitero, tiene que tener un partido una estructura de mínimo 25.000 personas, y bueno, lamentablemente no tenemos 25.000 científicos en el país. Claro, ellos están mirando también a los casi 4 millones de peruanos que están en el exterior, muchos de ellos destacados profesionales, que no han militado en partidos políticos. Entonces ahí hay un caudal, y recordemos, Percy, que la mayoría de los peruanos exitosos investigadores en el mundo se iniciaron académicamente en las universidades peruanas y luego por diversas razones emigraron. De manera que hay un caudal no solamente en el interior del territorio nuestro, sino en el mundo, con esta cantidad de peruanos. Y eso lo hemos podido comprobar en las elecciones anteriores, que se han elegido a 2 representantes de los peruanos en el exterior, a no menos de 50 o 60 con calidad académica y profesional y experiencia de buen nivel que pueden aportar, y definitivamente van a aportar. De manera que también nosotros hemos hecho investigación periodística, y son pocas las experiencias de partidos políticos promovidos, para ser más exactos, por científicos, no integrados en su totalidad por científicos, que eso es imposible, pero sí promovidos con otra nueva visión de hacer política por los científicos e investigadores de nuestro país, Percy. Efectivamente, ¿no? Hay que desearle suerte a todas las nuevas organizaciones, y sobre todo desear que desde el inicio se hagan sobre bases democráticas, inclusivas, que busquen no excluir a nadie, sino más bien sumar, y tener también formas de participación interna que sean democráticas, ¿no? Que no sean de un caudillo que tiene bases, sino más bien de un conjunto de personas que horizontalmente van construyendo una organización para el bien común. Ese es el sentido de un partido democrático, y hay que desear que todas las nuevas organizaciones adopten formas de funcionamiento, formas de articulación y organización que vayan en esa línea. Sí, totalmente de acuerdo. Y el mejor de los auspicios y de las vibras a este nuevo partido político. Muchas gracias, Percy, como siempre, por la experiencia, por los conocimientos y por el tiempo. Un abrazo. Buen día. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias.